buenos días a todos. En primer lugar, volver a agradecer vuestra presencia hoy aquí ante esta convocatoria que hace el Partido Popular de Navarra, ¿no?, para hablar principalmente de una parte fundamental de nuestra comunidad, que es la Ribera de Navarra, y ligada siempre a su desarrollo, ¿no? Y lo que venimos a hablar, como digo hoy, es el canal de Navarra, que tanta desesperación está planteando en nuestra zona, porque son muchas palabras, pero pocos los hechos que hacen que hoy el canal de Navarra sea una realidad en nuestra comunidad. Agradecer también, como no, la presencia del mejor experto que tiene Navarra en el canal de Navarra, porque efectivamente él ha participado en el proyecto la participación del proyecto del canal, ¿no? Como digo, pues ha sido esencial, vital y fundamental que esté hoy y sobre todo de que llegue el agua del canal de la Ribera. Por lo tanto, para mí es un honor y un orgullo poder contar con José Cruz en el equipo del Partido Popular de Navarra y contar con él hoy para, como digo, pues plantear cuál es la línea de trabajo de nuestro partido en Navarra y fundamentalmente en la Ribera. También pues, volvemos a abrir las puertas de esta sede, como hicimos el otro día. Os anticipábamos que no iba a ser la primera inauguración, va a haber más. Próximamente pues, vamos a inaugurar varias sedes, pero hoy venimos, como decía, a hablar del canal y queremos hacerlo aquí, principalmente en la Ribera, porque existe una especial preocupación por parte de la sociedad navarra, por parte de la Ribera de Navarra, en que durante 8 años, más de 8 años, no ha habido ningún hecho para que el canal llegue a la Ribera. Estamos hablando de que durante los últimos 4 años no ha habido un cambio de proyecto, todavía estamos hablando del proyecto que dejó el gobierno de la señora Barcos, por lo tanto no hemos adelantado. Vemos que muchas reuniones no traen consigo hechos puntuales para que de verdad el canal sea una realidad para el desarrollo económico y social de la Ribera de Navarra. Y como digo, las palabras se las lleva el viento y los hechos quedarán constancia, que será lo que haga el Partido Popular en esta tierra. Tenemos una cierta preocupación porque decía que a lo largo de los años y a medida que va avanzando la construcción del canal se detraían también volúmenes de agua muy importantes que en principio estaban destinados a la segunda fase del canal de Navarra. Por lo tanto, se han detraído volúmenes que tenían que ir para la Ribera de Navarra para hacer mayor la amplitud de regadío en hectáreas, que luego José Cruz hará hincapié en esta cuestión y lo explicará con detalle, ¿no? Pero la segunda fase del canal supone una disminución real de más de 15.000 hectáreas respecto a la primera. Es decir, que va a restar agua para la Ribera. Y además, muchos de los pueblos quedan fuera de la zona de riesgo, según el último planteamiento que hemos visto, y algo que sinceramente desde el Partido Popular nos parece inaceptable y que no vamos a permitir que ningún pueblo de la Ribera con necesidades de agua no tenga agua de calidad, como digo, para esa localidad. Y sí, el Partido Popular queremos principalmente que se corrija este error garrafal que existe y queremos que, como decía, llegue agua de calidad a todos los pueblos que sí lo necesitan. Ello, sumado a otras deducciones, han contribuido, como digo, a disminuir el volumen total de agua que va a recibir la Ribera y que figuran en este proyecto como consecuencia de reducir los 2/3 de concesión total de agua que inicialmente se destinaban aquí para riego. Es decir, que la Ribera de Navarra solo recibirá 1/3 de la concesión que se aprobaba al inicio de este proyecto y que se sometió, si no recuerdo mal, a información. Por lo tanto, la Ribera pierde capacidad, pierde volumen de agua para poder realmente empujar una zona que tan graves consecuencias está teniendo la gestión de este gobierno. Sin más, dejo la palabra a quien conoce perfectamente este proyecto y al que le reitero mi agradecimiento personal y en nombre del Partido Popular por estar hoy aquí y por trabajar, como digo, por que el canal sea una necesidad, que es una necesidad, sea también una realidad para la Ribera de Navarra. Muchas gracias, Javier. Bueno, la verdad es que
escuchándole a mi presidente, quiero decir que yo toda mi vida me he dedicado a la planificación, desde mi profesión de ingeniero agrónomo y también como ingeniero del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Por lo tanto, creo que puedo hablar desde una parte técnica, también desde la política, pero yo voy a hablarles única y exclusivamente ahora de la parte técnica, que es la que a mí más me preocupa. ¿Y de qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de la exposición pública del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra. Y este proyecto está sometido a información pública y se pueden presentar alegaciones a este proyecto hasta el día 3 de marzo. Por lo tanto, nosotros desde aquí vamos a animar a ayuntamientos, a comunidades de regantes, a sindicatos, a cooperativas que estudien una alegación tipo que nosotros vamos a presentar, les vamos a limitar, a remitir a todas estas instituciones o a aquellas que nos lo pidan para que realmente la analicen y si es procedente, pues que la presenten como a título cooperativo, a título municipal, a título comunidad de regantes, porque creemos que se puede mejorar este proyecto. Nosotros, ¿qué podemos decir de este proyecto que se somete a información pública? Nosotros creemos que es un proyecto que es muy preocupante y es muy alarmante las conclusiones y los diseños que hace este proyecto. Nosotros creemos que no es el proyecto que necesita la Ribera. Y se lo voy a decir por qué creemos que no es el proyecto que necesita la Ribera. La Ribera en estos momentos está sufriendo sequías y restricciones de agua. Restricciones de agua que han padecido el año 2022, que van a tener restricciones de agua en el 2023 y así se va a producir en el futuro. Y la única solución para que esas restricciones de agua se restrinjan es en la segunda fase del Canal de Navarra. No hay otra posibilidad. El Ebro no tiene capacidad de suministro de agua ni en calidad ni en cantidad. Por lo tanto, la Ribera necesita una segunda fase que pueda resolver sus problemas y resuelva sus carencias y todo lo haga desde una perspectiva global y no tan limitada como hace este proyecto. Si los problemas de la Ribera no se resuelven con esta fase, se cometerá un error histórico. No hay otra posibilidad de resolver las carencias de agua si no es con la segunda fase del canal. Con la segunda fase del canal, o lo que nosotros proponemos con nuestra propuesta de alegación, que es que se haga una segunda fase, como se hizo en la primera fase, que se pueda ampliar este proyecto. Por lo tanto, no se puede entender cómo se deja fuera de este proyecto a muchos pueblos de la Ribera, cómo se dejan fuera de planificación muchos pueblos de la Ribera. Y un tema muy preocupante también es que se ponga un límite, un corsé a las superficies que se puede regar con esta segunda fase del canal. Yo creo que esto es lo opuesto a lo necesario y que esto que se expone en el proyecto de la segunda fase se puede mejorar todavía mucho más. ¿Qué dice este proyecto que preocupe o debiera preocupar a la Ribera de Navarra? Dos cuestiones muy importantes. La primera, que este proyecto delimita a una zona regable de 11 pueblos y una pequeña parte de la Bardena, limita y le dice que solamente se podrá regar con esa segunda fase una superficie máxima de 20.214 hectáreas. Se excluyen de esta planificación y de este proyecto a muchos pueblos de la Ribera. Yo se los voy a enumerar. Se excluye Arguedas, Varillas, Buñuel, Cabanillas, Castejón, Cortes, Fitero, Fontella, Fustiñana, Marcilla, Milagros, La Forada, Valtierra y Villafranca. No van a recibir estos pueblos con este proyecto agua del Canal de Navarra ni de Itoiz. Estos pueblos también tienen problemas de sequía, de carencias y de limitaciones de agua y en ese sentido, pues, habría que decir que no se cumplen las aspiraciones que tenías. Por lo tanto, con este proyecto, con esa superficie máxima y con esa limitación territorial, se imposibilita que se puedan ampliar estas superficies de riego. Y además, a los que ya se les incluye en esa superficie, que son los que en principio están contemplados en ese proyecto, se les hace una carga financiera muy importante. Las obras se pagan. Si hay poca superficie, se pagará mucho dinero. Si esta superficie se amplía, se pagará menos dinero. Es un tema evidente. Bueno, pues se hace una limitación superficial y territorial muy importante en este proyecto.
Por lo tanto, creemos que se debiera replantearse qué es lo que ocurre. Yo pienso, creo, considero, y se lo voy a exponer, creo que hay agua más que suficiente como para poder duplicar esa superficie de 20.000 hectáreas que este proyecto somete a información pública. Y se lo voy a decir con unos datos numéricos que se corresponden con lo que ocurre en la primera y la segunda fase. Fíjense ustedes que la primera y la segunda fase son 36.000 hectáreas. Bien. Se les asignó una cantidad por hectárea de 6.400 metros cúbicos por hectárea. Fíjense ustedes, 6.400 metros cúbicos por hectárea. Han pasado 11 años. O sea, hay datos numéricos de qué es lo que ha pasado durante esos 11 años. Y durante esos 11 años, la media de consumo han sido 4.001 metros cúbicos por hectárea. Es decir, que sobran 2.400, no se han utilizado. Si se ve la serie histórica de lo que han consumido esa primera fase y su ampliación, vamos, sobre todo la primera fase, que es a lo que se refieren estos datos, porque la segunda, la ampliación de la primera fase está todavía en ejecución, pero va a consumir menos agua porque tiene cultivos permanentes, tiene viñedo de denominación de origen Rioja y que van a regar menos, con lo cual van a detraer menos agua. Pero hay 2.400 metros cúbicos por hectárea que no se han utilizado, que durante 11 años se han echado al río, que durante 11 años no han pagado esas tasas porque como no la consumen, no la pagan. Es decir, son aguas que están libres en el río. Y nosotros creemos que esos 2.400 metros cúbicos por hectárea, si los aplican a 36.000 hectáreas que hay, da para duplicar la superficie de riego, señores. Da para duplicar la superficie de riego que el proyecto de la segunda fase somete a información pública. Son 40.000 hectáreas. 40.000 hectáreas las que se pueden regar y que el proyecto no contempla. Fíjense que yo tengo aquí los consumos desde el año 2012, 11 años, 4.100, 3.391, 4.022, 4.173, 3.890. No se ha llegado a los 6.400, es decir, que hay un agua que sobra, que no se utiliza, que se le ha detraído, como decía mi presidente, se le ha detraído a la segunda fase del canal. Y todo esto hay que ponerlo en evidencia, hay que decírselo al Gobierno de Navarra, hay que decírselo a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que no se gasta agua que se puede destinar a la segunda fase y que este proyecto no contempla. Por lo tanto, estos datos, que son datos reales, no son datos reales, no son datos teóricos, porque durante el Gobierno vasco, durante el Gobierno de Barcos, tanto el vicepresidente, señor Mamayerli, como la consejera de Zalde, como el señor Gil, siempre decían, no hay agua, oiga, pero si no lo utilizan, no es que se les vaya a quitar agua, es que no lo utilizan. El año 2022, que es el año más seco del siglo, bueno, pues no han utilizado este agua. ¿Por qué ese agua no se puede utilizar en la segunda fase, aportar, suplementar, complementar y hacer un proyecto de 40.000 hectáreas, no de 20.000, como dice? Porque es que además, obsesivamente, durante el Gobierno Barcos, no solamente del Gobierno, sino algunos interesados, me voy a callar los nombres, pero ustedes pueden pensar, siempre han dicho, hacer un tubo en lugar de dos. La segunda fase no va a tener agua, ¿cómo que no va a tener agua? Si no se la gastan en la primera fase de su ampliación, ¿dónde se va a utilizar? Porque hay una cuestión, si este agua no se utiliza ahora, alguien la va a pretender utilizar en el futuro. Esto lo dejo para que ustedes lo analicen, pero yo creo que si son aguas que sobran, ¿por qué no se van a utilizar en esa segunda fase y duplicar este proyecto? Bueno, yo creo que esta segunda fase, este proyecto, admite una ampliación de la segunda fase, que es lo que se hizo en la primera fase. Si no se hace, sería un agravio comparativo con lo que se ha venido haciendo en las fases anteriores. Hay en la primera fase una ampliación y aquí se puede también ampliar. Yo creo que, y habría que hacer una conclusión, es que pensar que en la ribera no le llegará otra agua si no es con el canal de Navarra. No va a haber otra posibilidad de aportaciones de agua. De ahí la importancia que este proyecto y lo que salga de este proyecto va a tener para la ribera navarra. Yo creo que ante estos hechos que les expongo, pensando que hay más agua, pensando que la delimitación territorial es corta, que hay que ampliarla a más municipios de la ribera, que hay que ampliarla a más superficie de la ribera, a más regadíos de la ribera que sufren esas restricciones como consecuencia de la sequía y como consecuencia de las carencias de agua del río Ebro, nosotros hemos presentado
no vamos a presentar, vamos a invitar a aquellos que realmente piensen en la ribera, y si alguno desea pueden ver la alegación tipo que nosotros hemos preparado, que no tiene nada que ver desde un tema ideológico, partidario, sino simplemente que sea de interés para la ribera. Y nosotros, ¿qué es lo que proponemos con esas alegaciones? En primer lugar, eliminar la palabra superficie máxima. Eso es un freno, es un corsé, es limitativo para la ribera, y nosotros lo que sí proponemos es que se añada, se quite el proyecto, se quite superficie máxima y se ponga, y la puesta en riego de una superficie de 20.214 hectáreas ampliables en función de las mayores disponibilidades de agua. Hay una segunda alegación que nosotros creemos que es imprescindible, y es que si se habla de 11 municipios y de un territorio de la Bardena como beneficiarios de este proyecto, que se añada una coletilla que diga, así como los términos municipales de la ribera, que el Gobierno de Navarra incluya, por considerarlos susceptibles de beneficiarse en el futuro de ampliaciones en la segunda fase y no incluidos en la relación del proyecto. Esta es la segunda, es decir, quitar la superficie máxima, es decir, que sea ampliable, quitar o añadir que sean más pueblos de la ribera, y la tercera creemos que es la que al final puede resolver todo el problema. Un nuevo párrafo que diga el proyecto en su memoria, la parte expositiva. En función de los recursos realmente disponibles y no utilizados en las primeras fases y de otros que se pudieran sumar, se delimitará una nueva zona regable denominada ampliación de la segunda fase, que incluirá nuevas superficies de riego en municipios. Yo creo que con esto, al final, este proyecto puede mejorar. Y creemos que esto puede dar soluciones a todos los problemas que tiene la ribera en materia de agua, en materia de sequía, en materia de restricciones de agua. Y esto es lo que queremos compartir con cooperativas, sindicatos, comunidades de regantes, ayuntamientos, organizaciones de desarrollo de la ribera. Y esto es lo que, en definitiva, hemos venido aquí a explicar. Creemos que hay más agua, creemos que se puede ampliar y duplicar lo que dice este proyecto, y en ese sentido es lo que queremos compartir con todos las gentes de la ribera. Esto es todo lo que yo les quería explicar. Si ustedes desean hacer alguna pregunta, pues yo encantado de ser activo. Hay mucho lo que hablar. Ha habido mucho oscurantismo en muchas de las cuestiones. Muchas de estas cuestiones de asignaciones de agua, de trasvases del río Aragón al río Vargas, en fin, todo esto ha sido como muy extraño. Pero bueno, ahí se lo dejo a ustedes pues, encima de la mano. Nada más. Sí, yo por aclarar, han hablado de... El resumen ha sido que al final solo va a llegar un tercio del agua prevista, sí, respecto al proyecto original. Sí, vamos a ver. En el año 1993 se hace una reserva de aguas para Navarra. En el año 2004 esa reserva de agua se convierte en concesión y se destinan 340 hectómetros cúbicos para regadío en Navarra. De esos 340 hectómetros cúbicos en Navarra, se dice, y así se hacen los estudios ex ante económicos de la rentabilidad del canal de Navarra, se dice un tercio para la primera fase y 2 tercios para la segunda fase. Estas son las ideas generales de los años 2004, finales de 90 a 2004. ¿Qué es lo que va a llegar? Pues son 2 tercios, 1 tercio. ¿Qué ha pasado en el intermedio? Bueno, como ha dicho mi presidente, ha habido una ampliación en la segunda fase de 15.000 hectáreas que ha detraído de ese tercio una parte de 15.000 hectáreas, una parte que venía a la ribera. ¿Y qué es lo que ha pasado con lo que les he comentado? Bueno, pues que tienen esas fases unas dotaciones altas que no se utilizan, que también han detraído la segunda fase. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Solamente llega un tercio de ese 100% que en aquellos años se pensaba que iban a disponer para la ribera, y que 2 tercios de ese 100% pues venían. No sé si me explico. Sí, sí, A mí me tocó, yo era consejero de Agricultura en el año 1991, 1995, me parece. Me tocó pelear con la reserva de agua
pelear por la concesión y, siendo diputado, defender la declaración de interés general de la nación de la zona de Navarra. Creo que tengo bastante conocimiento y documentación de qué es lo que se propuso al inicio y lo que va a suponer en este final. Yo sé que esto que hoy digo y eso que ustedes van a publicar va a generar tensiones. Estoy dispuesto a asumirlas perfectamente. Pues vamos a repartir las alegaciones para que el modelo de alegación que vamos a presentar, y lo que sí hemos reiterado es que vamos a invitar a todos los ayuntamientos, evidentemente nosotros tenemos representación, el hecho de presentar la alegación, una moción con el único interés, exclusivo interés, de efectivamente hacer que un proyecto que es de interés general para Navarra y en particular para la Ribera, pues no se quede corto y sea, como ha dicho José Cruz, un error garrafal de cara al futuro. Se nos ha, en teoría, robado agua a la Ribera, no como tal, pero evidentemente para poder, como digo, ampliar, en el proyecto actual, dentro de la capacidad que tenemos. Hay más capacidad, por lo tanto, lo que se está denegando agua, que hay posibilidad de traer del propio canal y del propio de Itoiz. Hay una parte importante que todavía que es sobrante, porque no hay consumo de agua. Entonces, ahí sí que existe esa posibilidad de ampliación. Lo que nosotros pedimos al Partido Socialista es dejarse de ambigüedades, ¿vale? Y trabajar con un proyecto que, como digo, genere riqueza económica y social para la Ribera de Navarra, porque estos 4 años del gobierno socialista han sido 4 años perdidos, 4 años que no se ha avanzado en esta materia. Por lo tanto, compromiso con la Ribera, que es lo que han tenido durante este tiempo por parte del Partido Socialista, e invitar a todos los ayuntamientos a que efectivamente, por el interés general, por el interés propio de los pueblos, presenten la propia relación, que, como digo, pasamos ahora. Sí, bueno, yo no sé si alguna pregunta. A ver, o sea, todo esto tiene mucho de interno, pero bueno, vamos a ir a lo obvio, que es que hay más agua, que se puede utilizar más agua y que el canal de Navarra necesita una segunda ampliación, utilizando lo que es la parte constructiva, pero que se pueda posibilitar esa ampliación a esas zonas que se han quedado sin